pues muy buenas noches para quienes están en Alemania. Buenas tardes para quienes no estamos acá en países de América Latina. Pues bueno, hoy tenemos nuestra segunda charla de este charla taller conversatorio que se llama este espacio Diálogos entre Nosotras. Y bueno, hace 2 meses tuvimos la anterior que fue sobre micromachismos. Y pues hoy vamos a hablar de violencia contra las mujeres, la dinámica, y bueno, antes de eso, quisiera pues agradecer mucho su presencia y también pues decirles que desde la organización nosotras pues estamos muy contentas de estos espacios. Estamos también tratando, ¿no?, cada vez más de generar nuevos proyectos y nuevas acciones también, en este caso para mujeres hispanohablantes que están viviendo en otros países, uno de ellos fundamentalmente en Alemania, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar y también pues invitarlas en todo momento a que se mantengan atentas a todos los diversos talleres, conversatorios, charlas y actividades que tenemos en nosotras, ¿no? En la organización Nosotras. Y bueno, como ustedes saben, este taller, este espacio, es un espacio de diálogo, justamente como su nombre lo dice, y es un espacio donde en un primer momento yo voy a un poco a hablar del tema que hoy vamos a estar conversando, y que justamente es la violencia contra las mujeres, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a ver algunas cosas de la violencia muy rápida, pero sobre todo la intención es que ustedes puedan pues conversar de la violencia, si quieren hacer algún comentario, alguna situación que esté o que se relacione con el tema. Y bueno, lo primero que nada, pues, ¿qué es, cómo identificamos la violencia? ¿Qué es la violencia? Entonces, algo que es importante mencionar es que la violencia en los diferentes países de los diferentes continentes se ha estado regulando desde una perspectiva jurídica, porque en varios países la violencia ya es considerada un delito, ¿no? En este sentido. Y esto pues va a ser muy importante porque esto la va a colocar justamente en que no es algo natural, no es algo que pase en las parejas, no es algo que se normalice, ¿no? No es algo que así debe de ser o así pasa en los matrimonios, o, ¿no? Sino en este sentido es algo que no es natural, que se da y que, bueno, hay una definición de ello, ¿no? Y hay un instrumento que avala a todos los países, hay 150 países que han firmado este instrumento, y es el instrumento de la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y ahí se hace una definición de lo que es la violencia. Y para la CEDAW la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que solamente si el acto sucede, y también van a ser las amenazas. Ahorita vamos a ver qué son los tipos de la violencia, ¿no? La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, en este caso, pues, de las mujeres. Entonces, ahí podemos encontrar justamente la definición de lo que es la violencia. Y bueno, cada país va a tener también instrumentos. Por ejemplo, en México hay una ley que define cuáles son los tipos y las modalidades de violencia. También vamos a tener otro instrumento muy importante, que es la Convención de Belén do Pará, y que justamente esa convención es sobre todas las formas, para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Estos instrumentos se les llama instrumentos vinculantes,
Esto quiere decir que para todos los países que hayan firmado estos instrumentos son válidos, independiente de su legislación o de su normatividad. Esto es muy importante que las mujeres lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no hay instrumentos jurídicos que nos puedan defender. Entonces, dependiendo del país en el que estemos, hay un instrumento jurídico, pero si no lo hubiera, estos instrumentos vinculantes como la CEDAW y Belén do Pará nos sirven para ello, ¿no? Entonces, por eso es importante que los podamos reconocer y que podamos identificar también cómo se han definido o cómo se ha definido en este caso la violencia. Y bueno, ¿qué tipos de violencia hay? Pues está la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica y la violencia, disculpen, y la violencia sexual, la violencia patrimonial también. Entonces estamos hablando de que hay 5 tipos de violencia. En este sentido, cuando hablamos de la violencia física, fundamentalmente aquí yo se los puse con con un gráfico, ¿no? Que es una infografía. En los diferentes instrumentos vamos a encontrar, o en las diferentes leyes, o en los diferentes marcos normativos, vamos a encontrar definiciones más amplias. Pero aquí la idea es que ustedes puedan reconocer de manera inmediata qué es la violencia, ¿no? Entonces, y cuáles son los tipos de la violencia que, que existen. Entonces, cuando hablamos de la violencia física, fundamentalmente nos referimos a esta violencia que va a usar la fuerza física o algún objeto o algún arma. También se considera a esta, hoy también ya podemos hablar de la violencia física, a estas maneras de sujetar o de querer tocar a una persona, a una mujer con fuerza. Muchas veces pensamos que te aprietan de los hombros o que te agarren fuerte de la mano o que te coloquen contra la pared o que le peguen a una puerta o a una mesa o destruyan una silla o un objeto, pensamos que eso no es violencia porque no nos ha tocado, pero ya también esa violencia física ya es una violencia que va dirigida a esa parte física, que no requiere de un trancazo, de una patada, ¿no? De una agresión más fuerte, ¿no? Entonces, y porque además la violencia física generalmente va en crecimiento, es decir, puede empezar con agarrarte fuerte en la mano o tomarte de los brazos o del brazo, del antebrazo y sujetarte y entonces decir, no, bueno, no me dio un trancazo o no me dio una patada o no me dio una cachetada, ¿no? Entonces, porque entonces esa violencia después se puede convertir en otra violencia física más severa, ¿no? Y que además este tipo de violencia que pareciera que es imperceptible, tiene una línea muy delgada entre la violencia psicológica, ¿no? Va de la mano, generalmente. La violencia psicológica, que fundamentalmente lo que busca es dañar la estabilidad emocional de la persona de las mujeres, y se va a expresar mucho en frases, en adjetivos, en hacer afirmaciones sobre una persona, sobre su forma, sobre una mujer, sobre su forma de ser, sobre su cuerpo, sobre su apariencia, sobre sus conocimientos. Va a buscar ante todo minimizar a la mujer, ¿no? La violencia psicológica va a buscar dañar esa estabilidad emocional, pero a partir de la devaluación y de la minimización. La violencia sexual es todos estos actos que van a forzar o que van a estar vinculados a la sexualidad de las mujeres y que puede ser propiamente una violación, puede ser abuso sexual, puede ser hostigamiento, ¿no? Entonces, hoy día también ya estamos hablando de que, por ejemplo, un hombre te pueda mostrar imágenes sexuales que tú no quieres ver. Entonces van enfocadas justamente a transgredir ese plano de tu vida y de tu cuerpo y de todo lo que tiene que ver con tu sexualidad.
La violencia económica, que es el control de todo lo que tiene que ver con los ingresos, ¿no? Los tuyos y los de la otra persona, porque puede ser que esa violencia económica esté colocada en lo que tú ganas, en lo que tú tienes, en si tienes una casa, un coche, una propiedad, o puede ser que también esté enfocada a que esa persona te diga, no voy a darte los recursos para el pago de la escuela o la manutención de los hijos, o te voy a quitar el coche, o te voy a quitar las tarjetas de crédito, o solamente te voy a dar cierta cantidad y esa cantidad va a ser mínima. Regular tu estabilidad, regular tu movilidad a partir de de quitar los recursos, de esos ingresos que puede haber en tu casa o en la relación, ¿no? Y finalmente la violencia patrimonial, que tiene que ver y está muy ligada con la violencia económica, y es que esto que tú tienes de tu patrimonio, lo que es tuyo, esta persona lo controle, lo destruye, o te lo quite, ¿no? O sea, es decir, que te pueda decir, ah, bueno, pues ahora esto ya va a ser mío, esto ya va a estar a mi nombre, ¿no? Entonces, estos serían los tipos de violencia que están reconocidos, ¿no? Tanto en las leyes y en estos instrumentos internacionales. ¿Cuáles son las modalidades de la violencia? Los otros son los tipos, estos son las modalidades, ¿no? Aquí yo retomo la definición que hay en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y que va a señalar estas modalidades, y que va a ser justamente la violencia familiar, está vinculada directamente con los espacios donde se va a ejercer la violencia. Y bueno, la violencia familiar es agredir física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar. Esto va a ser, y se confunde mucho, bueno, también en países como en Europa, por ejemplo, en España, en Alemania, se reconoce como violencia doméstica, ¿no? Que está, y esto tiene que ver porque está o se ejerce en el ámbito doméstico, ¿no? Pero esta violencia, una de las características que ha tenido y que en Alemania sucede mucho, es que se piensa que como es de carácter doméstico, es de carácter íntimo. Entonces, que las autoridades no tienen que intervenir en ese espacio íntimo de pareja, ¿no? Entonces, justamente hoy decimos, no, la violencia familiar o la violencia doméstica es un asunto público y se tiene que visibilizar y se puede intervenir, no es un asunto de pareja. La violencia laboral o docente, que se da justamente en estos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿no? En las escuelas, en los trabajos, y está definido como acto u omisión en abuso de poder por las personas que tienen un vínculo laboral docente o análogo con la víctima, que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que la violencia solo la puede ejercer una pareja o un familiar. Aquí nos damos cuenta que esa violencia puede estar ejercida por un jefe, por una jefa también, ¿no? En este sentido, por un jefe o por un superior o por un profesor, ¿no? Por un docente. La violencia en la comunidad, actos que transgreden los derechos de las mujeres y propician su discriminación y exclusión en el ámbito público, ¿no? O sea, cómo en este espacio comunitario también se va a ejercer violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia institucional, actos o omisiones de servidores públicos que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Muchas veces estos servidores públicos o estas personas que trabajan en las instancias que muchas veces están destinadas a atender a las mujeres, pueden cometer esta violencia institucional. Y finalmente la violencia feminicida, que es una violencia que en México y en América Latina se ha trabajado mucho con ella,
y que es justamente la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Generalmente se empieza con la violencia familiar o con la violencia doméstica o con la violencia de pareja, y muchas veces esa violencia se transforma o puede culminar en un feminicidio. Esa violencia física que pone en riesgo la vida de las mujeres es una violencia feminicida. Y finalmente, solamente cuando hablamos de violencia feminicida, sobre todo es cuidar mucho, porque muchas veces se considera como muertes violentas. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede catalogar como un homicidio, ¿no? O sea, no tiene este componente por el hecho de ser mujer. En México, sobre todo, está pasando mucho, y en América Latina también, que se dice las mujeres se suicidaron, ¿no? O sea, no fue un feminicidio, sino fue un suicidio. O también se puede decir, se cayó de las escaleras, se resbaló, se golpeó la cabeza, entonces es un accidente. Entonces, es decir, no, se tienen que hacer, y sobre todo para el ámbito de la Procuración de Justicia, se tienen que investigar estas muertes de mujeres, estas muertes violentas, para identificar que justamente no tienen un rasgo de un feminicidio, ¿no? Y en otro sentido, las muertes que pueden ser evitables y que también están dentro de esta violencia feminicida son las muertes maternas y que tengan que ver por negligencia médica, y las muertes por diferentes tipos de cánceres, sobre todo porque no sean atendidos adecuadamente, todo este tema que tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces son muertes que se pudieron evitar, pero que por negligencias, por falta de acceso a recursos, a derechos, no se logran evitar. Y que entonces es importante darnos cuenta que la violencia, y por ejemplo la violencia social y la violencia comunitaria se da, y la violencia institucional se da en estos ámbitos de las instituciones, de los espacios que son los espacios públicos para las mujeres. Y bueno, finalmente, ya para comenzar el diálogo con Patricia, con María, con Estefanía, ¿no? Justamente es, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, pues conocer qué son los tipos de la violencia, cuáles son los ámbitos de la violencia, cómo identificarlas, a qué se refieren, ¿no? Estas violencias contra las mujeres, y luego pedir ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nosotras, justamente eso es lo que nosotras, la organización Nosotras, estamos buscando, es generar estos espacios de diálogo, estos espacios informativos a partir de talleres, a partir de conversatorios, y también de la asesoría, ¿no? De las asesorías que podemos y se pueden brindar a través de nuestra organización, y conocer también las dinámicas que están viviendo, en este caso, las mujeres hispanohablantes que viven en Alemania o que viven en otros países también, y que sepan que hay esta posibilidad, primero de identificar, de saber qué es, en este caso la violencia, y también de dialogar, de conversar, de hablar de lo que nos sucede, y después de atender, ¿no? En este sentido, a través de las asesorías, de los conversatorios o de las solicitudes directas que se hagan a la organización. Y pues bueno, eso sería como de manera muy sintética qué son los tipos y las modalidades de violencia. Y pues bueno, pues ahora sobre todo pues nos interesa mucho que pues ustedes puedan decirnos qué piensan, cómo ven, ¿no? Les hace les recuerda algo esto que hasta ahorita hemos, pues hemos compartido.